Muy buenas noches, queridos hermanos, ya ahí conectados en esta nueva jornada con cada uno de ustedes que nos han venido siguiendo hace mucho tiempo, ya 2 años con cada uno de ustedes, trabajando para la familia, los matrimonios. Hoy tenemos una visita muy especial. Como lo anunciamos, aprovechando que nuestro pastor David está acá en Chile, voy a cambiar el tema que tenía para esta semana y vamos a contestar algunas preguntas y creo que vamos a aprovechar este tiempo y a nuestro pastor David para que responda algunas dudas que tiene usted con respecto a su vida familiar y matrimonial. Le damos la bienvenida, mi querido pastor David. Muchas gracias, querido Julio. Un gusto estar contigo y también compartir con tu audiencia. Gracias, mi querido pastor. Bueno, hemos venido compartiendo temas bien relevantes con respecto a la vida familiar. Y aprovechamos hoy las redes sociales haciendo algunas preguntas, aunque ustedes nos generaran preguntas, las verdades de las cosas. Hoy vamos a aprovechar al máximo el tiempo, así que no me voy a dedicar a saludarles a cada uno para aprovechar el tiempo y aprovechar que está nuestro pastor David, ya que él también en un momentito más, después de estar con nosotros, va saliendo de viaje a compartir con su familia. Así que vamos a aprovecharlo de poder estar con él. Y la primera pregunta que tengo, mi querido pastor, que es justamente la temática que tenía hoy, que dice, ¿cómo construir un matrimonio para que perdure en el tiempo? ¿Cómo hacer, qué hacer para que nuestro matrimonio pueda perdurar en el transcurso del tiempo? Bueno, hay que partir del inicio, del ingeniero, el arquitecto, el creador del matrimonio, y tenemos que ir a lo que es fundamental, que es el pasaje de Génesis y de donde se desprende la orden divina de que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Estaban Adán y Eva desnudos, no se avergonzaban. Y obviamente esa es la orden divina, es el fundamento de todo. Dios es el diseñador del matrimonio y para que un matrimonio permanezca y soporte las tormentas de la vida, el fundamento tiene que ser Dios. Y cuando hablamos del fundamento, cuando yo pregunto en las conferencias si es que usted tiene su matrimonio fundamentado en Dios, en Cristo, todos responden amén. Pero en realidad el asunto es mucho más serio. El hecho de que el fundamento sea Dios y sus principios tiene que ver con cómo manejo mi vida. Si mi sexualidad la manejo acorde a lo que Dios demanda. Es decir, si yo creo que debo tener una sexualidad apropiada, si yo creo que mi vida sexual tiene que ser variada, que tiene que ser bien diseñada, si yo creo que tengo que buscar el respeto y la dignidad de la otra persona, si conozco a mi esposa, si ella me conoce a mí, mis necesidades, si determinamos qué es lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial y nos basamos en ese ejemplo específico, en lo que Dios demanda y lo que Dios prohíbe, recién podemos decir que el matrimonio está fundamentado en los principios divinos. No es ir a la iglesia, no es decir que somos cristianos o asistir a un templo o ser un maestro o un pastor. Podemos ser todo eso y no tener un matrimonio fundamentado en los principios divinos. Que el matrimonio que soporte las tormentas de la vida con buen fundamento significa que lo que Dios ha establecido para cada área de la vida, es decir, finanzas, sexualidad, disciplina de los hijos, cómo enfrentamos los conflictos, es que hemos hecho un estudio sistemático, bíblico, con ayuda de quienes conocen la interpretación bíblica, y entonces en base a eso podemos fundamentar nuestra economía, nuestra vida sexual, nuestras relaciones interpersonales en lo que Dios dice. Eso significa que el matrimonio tenga un fundamento, no que seamos cristianos. El solo hecho de ser cristianos dos personas no significa que su matrimonio tiene un fundamento bíblico. Qué interesante que en este último tiempo, como
compartí en algún momento con usted, hemos estado trabajando con justamente el seminario Fundamentos y Columnas de la Relación Matrimonial. Y algo que he aprendido en el transcurso de trabajar con usted y el Ministerio de Regreso al Hogar es que usted nos invita a aquellos que quieren tener un matrimonio al estilo divino. Una invitación suya es hacernos un análisis sincero. ¿Cuáles son los puntos importantes a considerar en este análisis que tenemos que hacer? Ya, lo más importante es si mi fundamento es real y determinar que el fundamento tiene buenos materiales, que está bien construido. Por ejemplo, la Biblia habla, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien. Cuando uno determina que va a evaluar su relación matrimonial, tiene que tener algún metro con que medirlo. Correcto. Si yo le pido a las personas que midan un cuarto y le digo cada uno imagínese el metro y uno dice, bueno, es un paso, el otro serán 5 pies o el otro dirá de aquí hasta la punta de mi brazo y cada uno mide, todos van a llegar con medidas equivocadas. Pero si yo le entrego un metro real a cada uno, le digo midan este cuarto y yo sé que mide 5 metros cuadrados, todo el que llegue con una medida diferente está equivocado. Lo principal en la evaluación de un matrimonio es que tengamos un metro con que medirlo. Y la forma de medir el matrimonio es esa. Primero, que tengamos un fundamento divino, que tengamos como prioridad nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge tiene que ser, después de Dios, la persona más importante de nuestra vida. Y tenemos que demostrarlo con nuestras palabras, actitudes y comportamientos. Lo tercero, primero Dios, la persona más importante, segundo mi cónyuge. Tercero, que tengo que determinar que la palabra de Dios y no mis ideas, sino la palabra de Dios será el fundamento de mi vida, que la palabra de Dios será mi única regla de fe y de conducta. Lo cuarto es que todo el sistema de mi familia tiene que estar construido y fundamentado y cubierto con el amor, porque el amor cubre multitud de pecados y entonces tengo que tener un concepto apropiado del amor, no una idea de amor que es equivocada, como que estoy enamorado, no estoy enamorado, me siento bien, me siento mal, sino creyendo que el amor es una virtud divina que fue dada a nosotros los hombres, a los hijos de Dios. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nosotros tenemos amor, que no sepamos practicarlo es otra historia. Pero cuando las personas se miden bien, examinan, no de acuerdo a sus criterios, sino de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, pueden determinar si su matrimonio está bien construido, si está teniendo las columnas firmes y apropiadas y si está cubierto con el amor que necesitan. Ok, qué interesante saber cómo tenemos que hacer un análisis para nuestra vida matrimonial. Y en base a eso, una de las cosas que tenemos que, o vamos a ir en realidad, es que hicimos algunas preguntas a nuestro grupo de WhatsApp que tenemos ahí. Y mire, hay preguntas bien interesantes con respecto a este análisis que considero que sería muy interesante que usted nos pudiera dar una orientación o a aquellos que están escuchando la verdad de las cosas. No vamos a mencionar los nombres de las personas por respeto de privacidad que hemos solicitado. Mire, hay una pregunta y dice que hace 6 meses una esposa descubre la infidelidad de su esposa, de su esposo. Él, la verdad de las cosas me indica, no lo niega. La verdad, él reconoce que les fue infiel. Y la pregunta de esta persona es, dice, mi pregunta es, para que perdure mi matrimonio, ¿se debe perdonar una infidelidad del cónyuge y continuar con el matrimonio? Bueno, depende de cómo se maneje la situación. En mi libro Adulterio, yo tengo un principio que es el fundamento de todo lo que escribo. Y yo digo, no existe adúltero sorprendido inmediatamente arrepentido. Solo existe adúltero asustado porque su pecado ha sido revelado, que buscará con inteligencia
entregar excusas y mostrarse arrepentido solamente para evitar las consecuencias. Cuando a uno lo descubre en adulterio, no es que inmediatamente está arrepentido, fue sorprendido. Punto. Entonces, para mí el concepto más importante y tal vez el meollo de mi libro es que yo me di cuenta que cuando ocurre un adulterio, la persona culpable del pecado per se, porque puede haber una persona culpable, una razón del adulterio. Te doy un ejemplo, y a veces esto es un poquito controversial para las personas. Una mujer que se niega a tener una vida sexual de intimidad integral con su marido puede ser una razón del adulterio de él. No estoy diciendo la justificación, estoy diciendo la razón del adulterio. Por lo tanto, cuando yo digo la persona culpable del pecado, no la razón, sino del pecado, el que cometió el adulterio, generalmente no sabe cómo arrepentirse. Ya. Y la persona inocente del adulterio generalmente no sabe cómo perdonar. Entonces, lo más importante de mi consejería en situaciones como esta es que yo tengo que guiar a la persona a que sepa arrepentirse y a la otra persona a que sepa perdonar, porque los dos son procesos complicados, no son tan sencillos como, ok, pónganse los dos a orar, pídanse perdón, abracen, se acabó. No se ha acabado nada. Muchas personas viven años con las consecuencias de un adulterio porque no ha sido tratado apropiadamente. Entonces, este es el problema. Cuando una persona quiere arrepentirse, está pensando, ok, yo me arrepiento, si me acerco a ella, va a creer que no le estoy dando importancia al pecado que cometí. Si no me acerco, entonces ella va a pensar que no tengo interés en ella. Si es que yo quiero tener vida sexual con ella, entonces ella va a pensar que yo estoy pensando en la otra mujer. Si no quiero tener vida sexual con ella, entonces ella va a pensar que yo estoy pensando en la otra. Ese es el mundo que vive una persona que quiere arrepentirse y no sabe qué pasos dar. El otro lado de la moneda, la persona que quiere perdonar, está en la misma circunstancia. Está diciendo, si yo no me pongo dura, lo va a volver a hacer. Luego piensa, si me pongo muy dura, capaz que se va con la otra. Si es que yo tengo vida sexual con él, va a creer que no me importa. Si es que no tengo vida sexual con él, tal vez se vaya con la otra. Entonces, yo tengo dos personas en una ambivalencia y una confusión de pensamientos. Entonces, lo que yo como consejero tengo que lograr y lo que tiene que hacer la persona es, primero, en la mayoría de los casos de adulterio, los cónyuges no tienen la habilidad de manejar el problema bíblicamente. No tienen la capacidad, no tienen ni el conocimiento ni las herramientas. Deben buscar la ayuda de un profesional. Tristemente son pocos los que saben manejar los casos de adulterio. Mi consejo sería que ella y él lean el libro, sigan todos los pasos, adulterio que hago, y entonces puedan encontrar la fórmula de arrepentirse bien, ¿cierto? No es, ok, ya te confesé, ya deja de molestarme. No. Tiene todo un proceso que darse para que pueda ser una sanidad. Así que yo no puedo decirle a la persona si puede seguir en la relación o separarse sin que ellos pasen por un proceso. Si pasan por el proceso y descubre que la persona no se ha arrepentido, no ha cambiado, entonces el fin es que no puede seguir la relación. Si es que la persona se arrepintió, ¿cierto? Quien cometió el pecado se arrepintió. Y la otra persona no sabe cómo perdonar y se mantiene enojada, molesta por meses, por años, y se destruye el matrimonio, y la persona que cometió el pecado se arrepintió e hizo cambios, pero la otra persona no sabe cómo perdonar y no lo ha perdonado. Entonces, si el matrimonio se destruye, no es culpable quien cometió el adulterio,
sino quien no supo perdonar. Perdonar. Por eso que se necesita una ayuda profesional. Claro, porque hemos descubierto, por ejemplo, en algunas parejas que dicen perdonarse, pero en el transcurso del tiempo o de los años que dicen que van a restaurar su relación matrimonial después de una infidelidad, pero constantemente aquel que no cometió un adulterio, sino la otra persona, constantemente está recordando y le trae a memoria lo que hiciste, pero esa persona no ha perdonado. No, no ha perdonado, pero también yo tengo que analizar bien. Puede que la persona que pidió perdón no supo no supo arrepentirse y por lo tanto no le ha dado importancia de dejar costumbres que en el pasado tuvo y que provocaron su caída en el adulterio y que la esposa está volviendo a ver repetida el mismo flujo de comportamiento. Correcto. Entonces, ella tiene una razón para sentir una sospecha. Y entonces, por eso que tiene que ser un proceso limpio de ambos lados, sanado de ambos lados, porque si se sana un lado y el otro no, tristemente nunca pueden lograr la sanidad total. Una relación que haya caído en adulterio es que es un tema interesante. Entonces me voy a detener un poquito porque creo que es importante poder dejarles en claro a aquellas personas que quizás han pasado por esta situación. Es posible, creo que en algún momento lo he leído por ahí, es posible que una relación después de un adulterio, ahora no estamos llamando a la gente a que adultere para nada, pero es posible que una relación mejore después de este quiebre. Si es que siguen un proceso de asesoramiento sabio y bíblico, profesional, y ambos obedecen los lineamientos que le entrega el consejero, la relación de hecho va a ser mejor que antes. Okay. Por la simple razón, lo que llevó a las personas a esta situación es algún problema de inmadurez, de mal manejo de las tentaciones, algo llevó a esta situación. Cuando vino el pecado y se trata apropiadamente, entonces ahora no solamente curamos el mal que trajo el pecado, sino que le entregamos herramientas para poder prevenir que nuevamente pueda ocurrir. Y en el entregarle nuevas herramientas, enseñarle, por ejemplo, si una razón para el adulterio es que la mujer se ha negado a tener una vida sexual matrimonial de integridad, noten lo que digo, no dije si la mujer se ha negado a tener sexo, no he dicho eso. Si una mujer cristiana se niega a tener una vida sexual de intimidad integral sin razones bíblicas, puede ser la razón de un adulterio. Por lo tanto, si esa mujer fue la razón, una de las razones del adulterio, y en la consejería corregimos aquello, entonces ahora tenemos un matrimonio que aprendió a sanar aquello que provocó el pecado y ahora tenemos un matrimonio más fuerte. Ok, podemos decirlo de esta manera entonces, que vamos cuidando áreas que en algún momento descuidamos, áreas que quizás nos, como dice usted, nos empujaron o que fue la razón de este adulterio. Esas áreas vamos a estar más despiertos a cuidarlas, la verdad. Claro, y eso es parte del proceso de sanidad. Por ejemplo, si el hombre o el que cometió adulterio era un hermano de la iglesia que es diácono y acostumbraba a tratar mucho con una diaconisa y ser muy cercano. Ajá. Y entonces no tuvo cuidado y su esposa tal vez le advirtió, oye, cuidado. Y entonces cuando tratamos el problema y le ayudamos a esta persona que si tiene una compañera de trabajo no tiene por qué salir a comer sola con ella. Si es que quiere hacer carpool con una mujer porque van al mismo trabajo, no debe hacerlo. Si quiere trabajar con una hermana diaconisa solo o en los músicos de la iglesia, un contacto muy cercano con personas que no son su esposo, tienen que aprender a cómo controlar aquello. Así que en el proceso de identificación de los problemas, de sanidad de las actitudes erróneas que llevaron al pecado, conseguimos, uno, la curación de los traumas, la sanidad de la persona, conseguimos que identifiquen los problemas que llevaron, les enseñamos a sanar, a corregir y por lo tanto la relación será mejor.
Gracias, pastor. Bueno, la verdad de las cosas que escuchar a nuestro pastor y sus consejos es realmente importante, y para nosotros también un placer tenerlos acá en nuestro programa que hacemos cada 15 días, invitándole que cada 15 días se conecte con nosotros, y estamos entregando herramientas que hemos aprendido de nuestro pastor por los años que hemos trabajado con él, con su cobertura bajo el Ministerio de Regreso al Hogar. Y hemos aprendido también a ayudar a aquellas familias y matrimonios que lo han requerido. Voy a seguir con algunas preguntas, mi querido pastor. Fíjese que la siguiente, dice, bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo desarrollar el rol de paternidad, o cómo pueden desarrollar el rol de paternidad los matrimonios que no tienen hijos, no porque no quieran tenerlo, sino porque así a veces, y cómo superar la presión social de la iglesia o de la familia con respecto a aquellos que han decidido no tener hijos? Ya, lo más importante en esa situación es que cuando las personas plantean este tipo de preguntas y están sintiendo esa presión, el problema es que no saben manejar la presión. ¿Ya? Todos tenemos presión en distintas áreas de nuestra vida. ¿Ya? El que es soltero va a recibir presión para que se case. La mujer que es maltratada va a recibir la presión para que se divorcie. Los que tienen hijos van a recibir la presión para que tenga cuidado correcto de ellos. Los que no tienen hijos van a recibir la presión para que tengan. Nosotros vamos a estar rodeados de personas, ideas, formas, instituciones que presionan nuestra vida. El más grande secreto de una vida fructífera y realizada es aprender a vivir los principios y los valores personalmente. Ellos como matrimonio lo que tienen que hacer es asegurarse de que están haciendo lo correcto. Primero, determinar si quieren o no insistir en buscar fórmulas científicas que le ayuden a tener un hijo. Si las personas han hecho investigaciones y no han logrado, pese a la asistencia médica, para poder tener hijos, entonces luego tienen la siguiente opción, que es: adoptamos un hijo. Entonces, lo primero que tienen que determinar son ellos, qué es lo que quieren para su futuro, no lo que la gente piensa. Lo que la gente piensa ese es su problema, pero ellos tienen que determinar bien lo que van a hacer. ¿Van a adoptar? ¿No van a adoptar? ¿Van a hacer algún método de apoyo para poder tener un embarazo científico sin romper las reglas morales? ¿Pueden hacerlo? Ya. Si ellos determinan que no, cuando a mí me preguntan si adoptan o no, no es un asunto de decir sí o no. Yo tengo que tratar la situación de las personas, tengo que hacerles ver cuáles son los peligros, los pros, contras de una adopción, y ayudarles psicológicamente para que las personas estén preparadas para una situación como esa. Si las personas decidan lo que decidan, tratar de adoptar, no tener hijos, entonces ahora viene que como matrimonio tienen que establecer cuáles son los límites que van a establecer de la influencia o permitir las opiniones de otras personas. Entonces ellos tienen que decir: esta es nuestra posición, y si en la iglesia tienen presión, entonces van a tener que decirle a toda persona, y si es posible, si el pastor, o a veces las puras bromas. Yo he tenido que aconsejar a personas que después de ayudarles me doy cuenta que han recibido el don de la soltería. El don del matrimonio y el don de la soltería son dones divinos. El que se casa habiendo recibido el don de la soltería vivirá amargado. Y el que no se casa habiendo recibido el don del matrimonio vivirá amargado, si lo hace por la presión social. Entonces yo tengo que enseñarle a ellos a saber detener a las personas que bromean, que maltratan, que presionan, estableciendo límites. Van a tener que decirle, si en el grupo de jóvenes o adultos o en la iglesia o el pastor bromean con ellos, él va a tener que acercarse y decir: por favor, nunca más bromeen con mi situación, les prohíbo esto. Él tiene que establecer límites que protejan su vida. Y lo mismo en este caso. En este caso, si ellos ya determinan, no vamos a insistir en buscar hijos, el Señor
no quiso que tengamos niños nosotros, entonces ahora vamos a establecer nuestra posición y la vamos a hacer conocida y vamos a parar a todas las personas, incluso yo en determinado caso, que era un vox populi, que toda la gente molestaba a un matrimonio por no tener hijos, entonces le tuve que pedir que hablen con el pastor y que el pastor haga un anuncio en la iglesia, que los hermanos han estado recibiendo una presión, han estado siendo molestados, que están siendo presionados y que por favor se le pide a toda la congregación que los hermanos han decidido que no van a adoptar hijos, que no están contentos de la manera que ellos están y que por favor no los presionen ni se burlen ni hagan bromas sobre ellos. Qué terrible, pastor, tener que llegar a eso, dar un informativo con respecto a cómo tratar a la gente en la iglesia. Se supone que en la iglesia es un refugio donde tenemos que respetarnos mutuamente. Sí, pero no te olvides, Julio, que en una congregación tenemos cristianos y no cristianos. Ah, ok. Una cosa. Segundo, tenemos creyentes indiferentes y tenemos discípulos obedientes. Tenemos personas en el jardín de infantes de la iglesia, adolescentes, jóvenes y personas adultas, maduras o no maduras. Así que en medio de una comunidad pecadora esto va a ocurrir. Por eso que el liderazgo tiene que tener una forma de enseñarles a las personas a defenderse de todo esto, a saber cómo cuidar y ser buenos mayordomos de su vida. Correcto. Ahí usted tiene un tema, ¿no? Límites, ¿no? Habla de eso en sus temas del CD, me recuerdo, donde usted tiene ahí toda una enseñanza como de límites. Sí, correcto. El curso dura 8 horas y fue uno de los cursos más importantes que yo tomé en mi vida y lo tomé con expertos que tienen libros sobre límites, que son John Townsend y ellos son expertos. Hay libros en español sobre límites de noviazgo, límites de matrimonio, y yo aprendí de ellos. Y para mí, Henry Cloud y John Townsend, que son los autores, me enseñaron que los límites eran la salvaguarda de la dignidad de mi vida. Y yo como pastor a veces no tenía límites, permitía que invadan mi privacidad, que invadan mi tiempo, todo con la idea de no causar dolor a las personas. Pero a las personas que no tienen límites, ellos son los culpables que las personas invadan su vida. No las personas que invadan su vida, sino quien permite. Nadie puede invadir su vida sin su permiso. Así que el curso de límites enseña a las personas a cuidar su dignidad. Bueno, si quiere también obtener más materiales, más información con respecto a material que tiene nuestro pastor David, puede ingresar ahí a su página www.davidormachea.org. Ahí está la página de nuestro querido pastor. Ahí, háblenos un poquito de su página, querido pastor, lo que podemos encontrar ahí, los hermanos también que pueden encontrar en su página. Bueno, estamos tratando de entregar todos los recursos que sean posibles para ayudar. Y obviamente yo tengo publicado 21 libros, pero impresos. No impresos tengo unos 50, 60 más que están en material en audio. Si entra a nuestra página va a tener recursos gratuitos de ir a conferencias mías hacia atrás. En la pandemia yo enseñé por casi 6 meses, 5 días a la semana, y toqué temáticas de todo tipo. Entonces, las personas que quieren recibir ayuda pueden ir para atrás, estudiar, sean parte también de YouTube, regístrense allí, Facebook. Yo tengo un devocional diario también, que es un devocional muy bien escrito y también en audio. Y también tenemos, como digo, ya materiales que podemos vender. Tenemos libros digitales, como por ejemplo de la discordia a la concordia, cómo enfrentar las diferencias naturales de las relaciones interpersonales. Tengo libros como Principios de Esperanza y otros más, que son libros que se pueden ofrecer y se pueden adquirir para que tengan materiales de ayuda. Correcto. Nosotros también hemos estado en los programas que hacemos cada 15 días acá en este
Zoom, podríamos decirlo, ¿no? O esta herramienta virtual que usamos para poder llegar a ustedes. También estamos constantemente recomendando la literatura y de nuestro querido Pastor David, de quien nosotros también como discípulos hemos aprendido la verdad de las cosas. Todo lo que nosotros enseñamos viene de parte de nuestro querido Pastor David, y del ministerio también representamos Family Life, pero para nosotros ha sido un honor, la verdad de las cosas, trabajar con nuestro querido pastor. Pastor, bueno, uno de los temas que estuvimos nosotros dando en el tiempo de pandemia, es uno de sus recursos que se llama Fundamentos y Columnas de la Relación Matrimonial, que recién usted nos hizo una pequeña introducción, porque es un tema bastante amplio, la verdad de las cosas. Nosotros lo estuvimos dando durante 20 semanas, la verdad de las cosas. Y una de las preguntas tiene en relación a eso. Dice lo siguiente, dice, mi pregunta para mi pastor es, tengo un esposo que no se compromete con su hogar. En vez de eso, de dar más importancia a nuestra relación, le da más importancia a las opiniones de su familia. Es el rompimiento de la primera columna, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El rompimiento de la primera columna hace que el cónyuge no sea la persona más importante de la vida del cónyuge, y esa es una tremenda falla en la vida matrimonial. La clave es esto: mientras los cónyuges no corten el cordón umbilical de toda relación, no pueden tener unidad en su relación, no puede haber un compromiso. Sin separación de los nexos anteriores, no se puede tener una relación de unidad en el matrimonio. Entonces, cuando uno de los cónyuges le da más importancia a sus padres, incluso a sus hijos, a cualquier persona fuera de la relación matrimonial, está cometiendo una falla dentro de la infraestructura de la casa. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? La persona tiene que estudiar la parte de límites. Si, por ejemplo, es la esposa o el esposo que no le está dando importancia a ella o a él, tiene que estudiar la parte de límites, de decir qué es lo que va a permitir y qué es lo que no va a permitir en su relación. Si el cónyuge, por ejemplo, hay familias que acostumbran a comer todos los domingos juntos, y el cónyuge quiere estar todos los domingos, han acostumbrado, todos los que se van casando igual van llevando a su familia. Bueno, el cónyuge que no tiene interés en ir todos los domingos a casa de sus suegros, tiene que decirlo, tiene que establecer límites y decir, yo no quiero ir todos los domingos a casa de mis suegros. Entonces, por lo tanto, yo voy a ir una vez al mes y el resto voy a pasar con nuestros hijos, y tú deberías pasar con nuestros hijos. Y si tú no quieres pasar con nuestros hijos, nosotros vamos a pasar. Pero tiene que empezar a poner límites. Ningún cónyuge tiene que ser ignorado en sus necesidades, en las cosas que son bíblicas y que tienen un fundamento apropiado para la relación matrimonial. Entonces, va a tener que poner límites y decir, no, nosotros no. Si es que por ejemplo, en asuntos financieros, un cónyuge dice, en su acostumbra a consultar más con su papá, con su mamá, que con su cónyuge. Entonces, van a tener que hablar, y si no pueden, van a tener que buscar asesoramiento, pero el cónyuge va a tener que decirle, no, yo no acepto nunca más decisiones de otras personas que no sean las nuestras. Tiene que poner ese límite y tiene que decir, nosotros somos los encargados de buscar sugerencias. Nosotros no debemos permitir exigencias. Nuestras determinaciones tienen que ser determinaciones matrimoniales sin ninguna influencia directa no permitida. Podemos nosotros recibir influencia si es que buscamos el consejo Correcto. De otras personas, pero la búsqueda de todo consejo que tiene que ver con nuestra vida matrimonial tiene que ser de común acuerdo. No debemos trabajar unilateralmente en esto. Correcto. Yo me recuerdo del seminario de Fundamentos y Columnas. Usted habla de tomar acuerdos, de tener acuerdos en la relación en todo orden. Eso fue una de las temáticas que también tuvimos con nuestros hermanos que están ahí en línea. Mire, tengo una pregunta bastante interesante, pastor. Dice lo siguiente. Primero quiero hacer
Otra que tengo por acá, antes de ir a esta, dice, ¿cuánto puede dañar la pornografía a una relación matrimonial? Ya, muchísimo, muchísimo, porque la mente humana nunca olvida nada. Y mientras más vamos archivando en nuestra mente lo que Dios prohíbe, que son imágenes de otras personas, no solamente que la persona va haciendo su mente más sensacional, cuerpos perfectos, formas. Entonces la mente humana empieza a desarrollar todo un mundo de atracción. Y aquí está el problema. Por ejemplo, el mismo caso de la masturbación. ¿Por qué es un serio problema? Porque la mente aprende a disfrutar de placeres distintos. Es decir, por ejemplo, si a mí me enseñaron desde chiquito a comer mucha manzana, ya, mi mente adquirió un gusto por la manzana. Entonces, si a mí nunca me enseñaron a comer manzana, como en mi caso, nosotros nacimos en Punta Arenas, no había muchas verduras, entonces no aprendí a comer muchas verduras, no me desarrolló en mi mente Correcto. la necesidad de comer verduras. Y para mí es un serio problema ahora, hasta que mi esposa me ha ayudado, me ha exigido y el médico me ha dicho, entonces, pero ha sido una batalla porque no me gusta. No es que sean malas, sino que no me gustan, porque mi mente se acostumbró a aquello. Cuando una persona, por ejemplo, tú tienes personas, a mí me dicen, pastor, ¿por qué mi marido, después de tener relaciones sexuales conmigo o antes de tener relaciones sexuales conmigo, se masturba? Wow. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo a su esposa la posibilidad de satisfacer bíblicamente su necesidad, elija un placer distinto? La razón, su mente eligió un placer distinto. Su mente se acostumbró. Hay una satisfacción diferente entre la satisfacción de la relación sexual con la esposa y la masturbación. Hay una sensación diferente. Y es lo mismo que se agrava que aquel que tuvo alguna vez relaciones sexuales con niños y ahora su placer está enfocado en los niños. Más dramáticamente y terrible todavía, el bestialismo. Aquel que... Yo viví una experiencia traumática con un amigo que yo tenía 12 años, él tenía como 14 y en Punta Arenas fuimos, yo iba en el verano a la hacienda que ellos tenían y un día entro al establo y lo veo teniendo relaciones sexuales con una vaquilla. Entonces para mí fue traumático, pero la mente de ese muchacho entonces tiene un enfoque distinto y pueden pasar los años y la persona nunca olvida eso porque la mente nunca olvida nada. Entonces cuando meten los muchachos, cuando los hombres, las mujeres meten imágenes pornográficas en su mente, están creando un placer distinto. Y luego eso puede entorpecer la buena relación matrimonial porque necesita el otro estímulo. Hay personas que entonces luego quieren ver pornografía y tener relaciones sexuales con su esposa. ¿Por qué? Porque tienen otro placer distinto. Entonces, para el Señor las relaciones tienen que ser puras, tienen que ser santas. Sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los fornicarios y adúlteros, a los que utilizan la inmoralidad sexual, dice, los desechará Dios. Por lo tanto, mientras más limpia esté nuestra mente, más pureza tendremos en el desarrollo de nuestras relaciones sexuales matrimoniales. Sí, yo mientras la escuchaba me recordaba que en algunos seminarios que hemos asistido presenciales en algunas iglesias, al finalizar uno generalmente vienen las preguntas, las parejas se acercan a uno, parejas a veces de diferentes años, digamos, o cantidad de años que han llevado casados, y cuando uno toca este tema de la pornografía, uno de las preguntas que, no digo muchos, pero en varios sí, que las mujeres son las que se acercan y nos dicen que muchas veces, debido a esto, ellas se sienten abusadas por sus esposos, porque quieren traspasar lo que aprendieron en la pornografía, lo quieren traspasar a su relación matrimonial, permitiendo... Digo permitiendo porque a veces porque el esposo no se moleste, porque siente que a lo mejor se va a alejar o no la va a desear más, ellas
se han sentido abusadas porque han tenido que permitir cosas que no son bíblicas con respecto a una relación de intimidad. ¿No podría explicar qué es? Usted tiene un tema, ¿no? Lo que Dios permite y prohíbe en la relación matrimonial de intimidad. Ya, mi libro, Exacto. mi libro se titula Lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial. Y lo más importante es entender que la mente humana nunca olvida nada. Y todo aquello que pongamos en nuestra mente va a ser un serio problema cuando nosotros queramos vivir una vida de santidad y pureza. Me toca tratar a personas que vivieron así y que hoy, por ejemplo, recuerdo algunas experiencias, un director de alabanza de una congregación que me decía, pastor, ¿cómo logro salir? Yo dirijo la alabanza y yo veo a las mujeres desnudas. Ya, eso es pornografía, porque la mente se acostumbró, ¿cierto?, a ver tantas personas, tantas mujeres desnudas, que cuando mira a una mujer y es bonita y le gustó, entonces su mente prácticamente la desnuda. Entonces, lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial tiene que ser un curso que las personas estudien, porque no debe depender de los gustos, deseos de las personas, sino que tiene que depender de qué es lo que la Biblia considera pureza o impureza. Y en eso pues hay muchas cosas que hay que tratar, que no sé si sería el horario para hacerlo. Claro. Ahora, mire, querido pastor, en relación a este mismo tema, con respecto a la intimidad, hay otro libro muy interesante suyo que se llama Tesoros de Intimidad. También es un libro bastante interesante para que nuestros hermanos o quienes están ahí, si quieren también leerlo. Bueno, todos los materiales, como vuelvo a insistir, están ahí en la página de nuestro pastor David, www.davidormachea.org. Ahí encontrará los materiales en los cuales nuestro pastor tiene muchos temas que nos pueden servir como herramientas para nuestra... yo siempre digo esto, pastor, para que no es que nuestra relación matrimonial sea perfecta, sino saludable. Que nuestra relación sea saludable. Porque yo leí en uno de sus escritos que dice que aquel que dice que tiene una relación o tiene un matrimonio perfecto, miente. Porque la verdad de las cosas, no existe un matrimonio perfecto, pero sí saludable. Mire, fíjese que ya estamos, algunas preguntitas me siguen llegando, pero por honor al tiempo y por respeto a nuestro pastor que también tiene que viajar, vamos a dejar las últimas preguntas. Mire, una pregunta me parece interesante. Me dice, tengo 10 años de casada y desde hace 5 años mi esposo no tiene intimidad conmigo. Lo hablamos y él dice que no lo desea y no quiere buscar ayuda. Lo amo y he soportado todo, pero en este momento me siento cansada, muy sola. Solo quiero saber en este caso si debo de separarme. Ya, a ver, yo recuerdo que una vez una hermana de la iglesia me contó. Entonces yo empecé a tratar el asunto. Le dije, a ver, entonces, ¿cómo era su marido antes? ¿Era activo, medianamente activo o inactivo sexualmente? Me dice, pastor, activísimo. Él quería tener una vida sexual muy activa. Entonces, le digo, ¿y fue parando poco a poco? No, dice, empezó, pero rápidamente ya empezó a separarse y no quiso tener una vida íntima conmigo. Entonces le dije, ok, le voy a dar algunas opciones, querido. Primera opción, sí, ok, es esto. Una persona activa sexualmente que para su vida, su actividad sexual en la relación matrimonial, tiene estas opciones. Primero, tiene otra. Y aquí viene la parte muy importante que yo enseño a las personas. Si tiene sospechas que tiene otra, tiene que averiguar si tiene otra. Correcto. Porque la relación matrimonial tiene que ser protegida. No puede ser que yo me imagine que mi mujer tiene otro y que yo siga imaginándome que tiene. Yo tengo que investigar, no puedo quedarme con eso. Entonces, digo, primera opción, su marido tiene otra. Me dice, no creo. Ah, bueno, pues. Segunda opción, está enfermo. Dice, no.
Tercera opción, es un santo. Me dice, no, No, es para peor. nada. Entonces le digo, él tiene una de las dos primeras opciones. Y si no está enfermo, es porque tiene otra persona, si es activo sexualmente. Y usted será la encargada de hacerse la loca por un tiempo y empezar a buscar formas de identificar si existe alguna relación. Tal vez va a tener que seguirle. Yo he aconsejado en determinado momento, hace poco, ¿cierto? Una persona de Bolivia, la misma situación. Y después de un proceso que me decía, ¿no? Yo creo que si él tiene y que no, que me dice que le encontró algo de un motel y que no, que es un compañero de trabajo, lo dejó allí. 1000 mentiras, ¿cierto? Entonces le dije, hermana, tiene que seguir. Me dice, pero ¿cómo voy a seguir a mi marido? Le digo, bueno, ¿cómo lo vas a seguir a tu marido? Es porque tu marido, tú tienes sospecha que te está engañando. Me dice, no, es que yo no puedo hacer eso. Ah, bueno, entonces le digo, tienes entonces que permanecer en el estado que te Correcto. encuentras. Tú no tienes ninguna comprobación, tienes que comprobarlo fehacientemente. Entonces, ¿qué hago? Contrato a un investigador privado. Lo contrató. Y lo descubrió. Y lo descubrió. Es que, a ver, la relación matrimonial, yo no puedo llevarla al extremo de la inocencia, de la ingenuidad o de la necedad. Si yo tengo un trabajador de mi empresa que tengo sospechas que me está robando, le pongo cámara. Correcto. Y si yo tengo sospechas que mi mujer me está engañando, voy a buscar la manera de averiguar, aún para satisfacer, ¿cierto? Eso que empieza a nacer en mí y que tiene que cortarse si es que yo estoy equivocado o que tiene que confrontarse si tengo la razón. Correcto. Y cuando se refiere a enfermo, ¿se refiere a una enfermedad a qué tipo? Cuando se refiere, o está enfermo, decía usted, que son una de las posibilidades que tendría de no tener intimidad. Bueno, la persona, hay personas que en determinada época de la vida, por el estrés, pueden ser afectados. Puede tener una enfermedad, que son, todos estos son casos que yo los he vivido. Correcto. Cuando las personas me los cuentan. Por ejemplo, personas que están llenas de estrés, llegaron a una edad media en que el estrés le empieza a afectar de una manera diferente y tienen vergüenza de no cumplir en su vida sexual. Así de inocente. Eso es inocencia. Personas, maridos con enfermedades de transmisión sexual, que no quieren contaminar a su esposa, bien, ¿cierto? Pero tampoco quieren admitir que la tienen. Y entonces, en esos casos, si hay un peligro de transmisión sexual, es mejor que le obligue que vayan juntos a un médico. Ya. Yo tengo otros casos que no me han hecho caso las mujeres y han sido contagiadas. Entonces, otra situación, puede que la persona esté con diabetes, esté con algún tipo de enfermedad que empiece a afectar su libido o que le impide, o que llegue un momento en que la persona no tiene erecciones, pero tiene que ser tratado totalmente. Ok. ¡Wow! Qué interesante poder estar con nuestro querido pastor en este día. La verdad de las cosas, wow, nos quedaron una cantidad de preguntas impresionantes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, la verdad de las cosas, que nos han generado las preguntas, pero en honor al tiempo, y obviamente nuestro pastor también tiene sus compromisos, pero para nosotros ha sido un placer, la verdad de las cosas, tener a nuestro querido pastor David con nosotros en este día. Y bueno, para nosotros, en lo caso particular, junto con quienes trabajamos y nuestro pastor querido también, José Bravo, me había olvidado el nombre, nuestro querido amigo José Bravo, que somos parte del ministerio de nuestro pastor de Regreso al Hogar. La verdad que ha sido un honor ser discípulo de nuestro querido pastor y enseñar lo que nosotros hemos recibido, la verdad, de las cosas de hombres como nuestro pastor, en la cual hemos compartido diferentes temáticas en esto. Y quiero que nos deje algunas impresiones finales nuestro querido pastor.
así rápidamente para ya estar finalizando, ¿cuáles son los compromisos que debemos de tomar como matrimonio para que nuestra relación perdure? La parte más importante, queridos, es entender esto, que es lo que más enseño ahora. Yo no soy el único responsable de tener un matrimonio saludable. Mi esposa y yo somos los responsables. Así que si yo estoy haciendo lo que debo para tener un matrimonio saludable y mi esposa se niega a tenerlo o viceversa, nunca voy a tener un matrimonio saludable. Lo siento, pero así es. Una linda mujer cristiana amante del Señor que busca consejería y le encanta obedecer, puede tener un terrible marido que no quiere obedecer y su matrimonio nunca será saludable, aunque los dos asistan a una iglesia. Así que mi meta no es solo tener un matrimonio saludable, mi meta es que junto a mi cónyuge tengamos un matrimonio saludable. Si los dos seguimos los principios que hemos enseñado, la infraestructura del matrimonio, el fundamento del matrimonio, las columnas, la cubierta del matrimonio, si seguimos los dos eso, nuestro matrimonio es saludable. Okay. Si uno decide no hacerlo, el matrimonio será enfermo, tristemente. Y cuando no hay una enfermedad mortal para el matrimonio, tristemente, digamos, si no hay violencia doméstica, si no hay insultos, maltratos, si no hay adulterio, no tengo razón para un divorcio. Entonces estoy trancado con una persona que no quiere cambiar. Y entonces voy a tener un matrimonio enfermo, pero no de muerte. Y voy a tener que aprender a aceptar ciertas diferencias que no sean perjudiciales para mi vida. Pero Dios nunca me dijo que yo sería feliz si encuentro a la mujer de mi vida. Dios me dijo que si encuentro al Dios de mi vida, voy a ser feliz. Así que soltero, casado, viudo o divorciado, yo puedo ser feliz. Hay solteros, casados, viudos, divorciados, amargados. Hay solteros, casados, viudos, divorciados, felices. Por lo tanto, si yo elijo vivir mi vida conforme a los principios de la palabra del Señor, respeto a mi esposa, la confronto, la amo, la guío, la exhorto cuando es necesario, permito cosas que somos diferentes, pero no permito pecados. Si yo tengo esa relación, es posible que no sea saludable, pero yo sí voy a ser saludable y voy a disfrutar la vida, aunque esté casado con la bruja del 71. Una cosa de la que he aprendido de usted, querido pastor, que la felicidad, la verdad de las cosas, es una decisión. Uno decide ser feliz. Quiero agradecer primeramente a nuestro querido pastor, darles las gracias a ustedes por su paciencia de poder esperar, porque la verdad las cosas sé que tuvieron que esperar un poquito más de tiempo, pero por razones de trabajo también, donde estábamos en otras actividades con nuestro querido pastor, iniciamos hoy día un poquito más tarde. Gracias por su paciencia y como Ministerio de Regreso al Hogar y de Family Life, le damos las gracias por su audiencia ahí, presente ahí en este Zoom de este día. Que el Señor les bendiga, guarde su matrimonio y nos vemos en 15 días más. Muchas gracias, mi querido pastor. Gracias, bendiciones. Querido Julio. Un abrazo, saludos para todos. Todavía tengo en mi iPod nuestra canción y en mi teléfono la foto de nosotros dos aquel día en la iglesia, el día que te conocí. Se echó a perder todo este tiempo juntos tú y yo, porque escuchaste a esa persona que te confundió, diciendo que lo nuestro no era de Dios. Yo también lloré, yo también sufrí, nunca me quise alejar de ti. Y hoy me doy cuenta, fue un error, alguien que rechazaba nuestro amor. Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio. Y nada ni nadie va a separarnos. Ninguna mentira, ni lo que diga, nunca volverá a hacernos daño. Un regalo de Dios, un regalo de Dios, Es tenerte a mi lado, corazón. un regalo de
y yo quebremos y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención. Algunos dicen ser amigos,